Ehi, ciao a tutti, come stanno oggi? Questo è Imparando l'Italiano, mi chiamo Melanie e benvenuti a questa nuova lezione. El argumento de hoy es el alfabeto. Entonces tenemos aquí el alfabeto italiano en la cual consta de 26 letras, bien, pero que está dividida de la siguiente manera. Ha 21 lettere, que son propias de la gramática del alfabeto italiano, y 5 lettere de origen extranjera, que quiere decir que son extraídas de otro alfabeto, bien, pero recordamos de que en total son 26 que conforman este alfabeto italiano. Ahora veremos las 5 primeras letras del alfabeto italiano. Entonces tenemos la letra A, que en italiano se dice A. Por ejemplo, albero. Ahora tenemos la letra B, que en italiano se dice B. B. Por ejemplo, banana. Ahora tenemos la letra C, que en italiano se dice C. C. Por ejemplo, cane. Ahora la letra D, que en italiano se dice D. D. Por ejemplo, due. Ahora tenemos la letra E, que en italiano se dice exactamente igual. Por ejemplo, euro. Ahora vamos con 5 letras más. Tenemos la F, que en italiano se dice F. Por ejemplo, fuoco. Ahora la letra G, que en italiano se dice G. Por ejemplo, gelato. Ahora la letra H, que en italiano se dice H. Por ejemplo, hotel. Ahora la letra I, que en italiano es exactamente lo mismo, por ejemplo, Italia. Y la letra L, que en italiano se dice L, por ejemplo, letto. Continuamos con la letra M, que en italiano se dice M, por ejemplo, mela. Ahora la letra N, que en italiano se dice N, por ejemplo, naso. La letra O, que se pronuncia tal cual como en el castellano, por ejemplo, otto. La letra P, que en italiano se pronuncia pi. Tenemos, por ejemplo, pane. La letra Q, que tiene igual el mismo sonido que nuestro idioma. Y, por ejemplo, cuatro. Ya estamos llegando casi al final del alfabeto. Ahora tenemos la letra R, que en italiano se dice R. Por ejemplo, rosa. Ahora la letra S, que en italiano se dice S. Por ejemplo, sole. La letra T, que en italiano se dice ti. Por ejemplo, tavolo. Ahora la letra U, que en italiano es exactamente lo mismo. Como pueden ver, no es tan complicado, ¿verdad? Por ejemplo, uno. Y la letra B, que se dice bu, por ejemplo, 20. Y la letra Z, que se dice Z, por ejemplo, 0. Ragazzi, ahora abbiamo lettere straniere, como les había comentado, que son las 5 letras que no son propias del alfabeto italiano. Entonces tenemos la letra J, la K, la X, la Y y la W. Entonces comenzamos con la letra J, que se dice ilunga, por ejemplo, jeans. La letra K, que se dice kappa, por ejemplo, kiwi. La letra X, que se dice X, por ejemplo, taxi. La Y, por ejemplo, tenemos ypsilon, se pronuncia ypsilon. Y, por ejemplo, yogur, la mayor fuerza de voz va en yo, yogur. Y por último la W, que se dice bu, doppia. Y por ejemplo tenemos water. Entonces recordamos, ilunga, kappa, x, ypsilon, bu, doppia. Ahora veremos la pronuncia, cómo es que se pronuncia algunas combinaciones que vemos, por ejemplo la GN, la GH o el sonido de la C, cómo será el sonido de la ñ, ¿bien? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Ragazzi, entonces estamos en la parada súper importante. Tenemos en la columna del lado izquierdo que se escribe de la siguiente manera. Nos enfocamos, se escribe así, pero en realidad se pronuncia como que y ki. Que y ki, repitan conmigo, que y ki. Ahora la columna del lado derecho tenemos así, se escribe de esa forma, pero en realidad se pronuncia como che y chi. Che y chi. Repitan nuevamente, che y chi. Entonces tenemos que, ki, che y chi. Ahora, para que puedan comprender mejor estos sonidos, les tengo los ejemplos. Con el que tenemos perché, que significa por qué. Con el ki tenemos vecchio, que significa viejo. Con el che tenemos celeste, que significa celeste, es un color, ¿verdad? Y con el chi tenemos Sicilia, que es una región de la Italia. ¿Bien? Ahora les tengo otra combinación, como pueden ver en el lado izquierdo, que se escribe de la siguiente forma, pero que en realidad se pronuncia como cha
y che. Cha y che. Ahora, segunda columna, tenemos así, que se escribe de esa forma, pero que se va a pronunciar como cho y chu. Cho y chu. Repitamos nuevamente, cho y chu. Entonces tenemos cha, che, cho y chu. Ahora los ejemplos. Tenemos chao, que significa hola, cielo, que significa cielo, arancione, que significa color anaranjado, y con el chu, asciugare. Asciugare. Eso significa secar. Por ejemplo, tenemos asciugare i capelli, secar el cabello. Entonces repitamos nuevamente. Ciao, cielo, arancione y asciugare. Bien, siguiente combinación tenemos así. Se escribe tal cual como lo pueden ver en color fucsia, pero que en realidad se va a pronunciar como ge y gi. Ge, ge y gi. Ahora, segunda columna, tenemos así, en color azul, pero se va a pronunciar como ye y gi. Ye y gi. Entonces, ge, gi, ye y gi, ¿verdad? Repitamos nuevamente, ge, gi, ye y gi. Entonces tenemos guepardo, guepardo que significa leopardo. Tenemos paghi, que viene del verbo pagare, que significa pagar. Bien, ahora tenemos gelato, que significa helado, y girare, que significa girar o dar una vuelta. Siguiente combinación que se escribe así en color fucsia, pero se va a pronunciar como ya y yo. Ya y yo. Recordemos que el sonido de la G siempre va a pronunciarse como una Y. Bien, ya y yo. Ahora, en la columna de la derecha tenemos así, pero se va a pronunciar como you, ¿verdad? You. Entonces, ya, yo y you. Y tenemos los ejemplos, obviamente. Giacca, que significa chaqueta, giorno, que significa día, y giudice, que significa juez. Bien, recordemos los sonidos: giacca, giorno y giudice. Ahora tenemos la famosa escritura, la GN, que se va a pronunciar como nuestra ñ. Bien, así como hemos visto, por ejemplo, signorina, señor, señora. Esa GN se pronuncia como una ñ. Ahora tenemos el lado derecho, que se escribe así y se va a pronunciar como li, pero es un sonido nasal. Li, li. Bien, entonces tenemos la ñ y la li. Es súper fácil, ¿verdad? Miren, montaña, montaña y familia, familia. Siguiente combinación, la doble L se va a escribir así, pero se va a pronunciar como una L. Bien, recordemos que se va a pronunciar como una L. Entonces, si tenemos ahí, por ejemplo, como pueden ver, se escribe así, ¿verdad? Pero lo vamos a pronunciar como caballo, y que en español viene a ser caballo, ¿verdad? Y pallone, que significa balón. Bien, ahora tenemos las últimas combinaciones y tenemos un texto que dice lo siguiente, que la vocal U siempre se va a pronunciar cuando esté al lado de una G de gato o una Q. Entonces tenemos los siguientes casos. Güe, güe, se pronuncian todas las letras, güe. Y por ejemplo, bilingüe, bilingüe, consecuencia, consecuencia. Consecuencia significa consecuencia. Ahora tenemos el siguiente caso, gui, gui. Por ejemplo, ambigui y guidare. Ambigui, que significa ambiguo, y guidare, que significa manejar o conducir. Tercero, que, que. Por ejemplo, questo, questo, que significa esto. Cinque, cinque, significa el número 5. Y por último, qui. Y por ejemplo, quindici, quindici, que significa el número 15. Entonces recordamos we, wi, we y qui. Ahora yo sé que ya se te quedaron todos los sonidos, la forma de pronunciar. Entonces tenemos los ejercicios, esercizi. Por ejemplo, amiche, dieci, chiave, chiesa, macchina, certo, chiamare, cinema, chiaro, bacio y cielo. ¿Verdad? Significa amigas, 10, llave, iglesia, auto, cierto, llamar, cine, claro, beso y cielo. Ahora tenemos giovane, gioco, ghiaccio, ghiaccio, recordamos, ghiaccio, ghigliottina, oggi, spaghetti, giudicare, giusto, gente y giovedì. Joven, juego, hielo, guillotina, hoy, spaghetti significa fideos, giudicare significa juzgar, giusto, justo, gente, giovedì, jueves.
Y yo sé que se está volviendo un crack en pronunciación. Ahora tenemos meraviglia, aglio, ogni, paglia, bagno, foglia, signor, luglio, spagnolo, lapagna, signorina, moglie, scegliere, figli. Significa maravilla, ajo, cada, paja, baño, hoja, señor, luglio, julio, español, pizarra, señorita, esposa, scegliere es un verbo, significa escoger, y figli significa hijos. Continuamos con giallo, sorella, fratello, gemelli, sorellastra, gallo y vela. Los significados: color amarillo, hermana, hermano, gemelos, hermanastra, gallo y bella. Ahora tenemos los últimos ejercicios. Y recuerda de que si no te acuerdas muy bien algún sonido, tienes la opción de poder repetir el video hasta que se te quede y puedas memorizar, para que cuando lo pronuncies próximamente ya sepas cuál es el sonido de cada letra, cada combinación, ¿bien? Entonces comenzamos. Tenemos questa, cuadro, guardare, quale, seguente, quinto, qui, quindici, inquilino, qua y dunque. Significados: esta, cuadro, mirar, cual, siguiente, quinto, o sea, posición primero, segundo, cuarto y quinto, qui significa aquí, quindici, número 15, inquilino significa inquilino, qua significa acá y dunque significa por lo tanto. Cari amici, questo è stato tutto per oggi. No olviden suscribirse al canal para que puedan recibir más notificaciones del próximo video. E ci vediamo nella prossima lezione.